Inducción matemática, ejercicios resueltos, parte 2. Buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora del día en la que vean el video. El día de hoy vamos a realizar otro conjunto de ejercicios de inducción matemática. El ejercicio 1 dice: demuestre que para todo número natural n que pertenece a los naturales se cumple que 3 elevado a la 2n más 7 es divisible entre 8. Para realizar el ejercicio procedemos con los 3 pasos habituales previos a la demostración de la inducción. Es decir, paso 1, verificar que la expresión es válida, o sea, es verdadera para el menor valor admisible dentro del conjunto de inducción. Es decir, verificar que la expresión se cumple para n igual a 1. 1 porque 1 es el menor número natural dentro del conjunto n. Entonces, cuando n es igual a 1, se cumplirá que 3 elevado a la 2 por 1 más 7, esa expresión deberá ser divisible entre 8. Y si es divisible entre 8, quiere decir que la expresión se puede expresar, valga la redundancia, como 8 multiplicado por algún factor k. Y el factor k que multiplica a 8 debe ser un número entero, ya que si despejamos k de la igualdad 3 a la 2 por 1 más 7 igual a 8k, sabemos que k va a ser 3 elevado a la 2 por 1 más 7 dividido entre 8. Luego realizamos las operaciones y tenemos que en el lado izquierdo de la igualdad tendremos 3 al cuadrado más 7 igual a 8k. Y tendremos luego 9 más 7 igual a 8k. Y 9 más 7 es 16. 16 será igual a 8k. Finalmente, si 16 es igual a 8k, entonces k va a ser igual a 2, ya que 16 es igual a 8 por 2. Y el k que hemos hallado es un número entero. 2 es un número entero. Siendo k un número entero, se cumple o se verifica la divisibilidad de la expresión 3 a la 2n más 7 entre 8 cuando n es igual a 1. Es decir, que esta expresión es divisible entre 8 para el menor valor admisible dentro del conjunto de inducción. Hemos cumplido el primer paso. Ahora, segundo paso. Debemos formular la expresión 3 a la 2n más 7, que será divisible entre 8, para algún valor arbitrario de n. El valor arbitrario de n que vamos a tomar para formular esta hipótesis va a ser un valor al que vamos a llamar h. Es decir, cuando n es igual a h, se cumplirá que 3 elevado a la 2h más 7 será igual a 8k1, donde k1 es un número entero. Luego, una vez que hemos formulado esta hipótesis, debemos formularnos la tesis a la cual vamos a demostrar, en la que n asume el valor próximo, el valor sucesivo, el valor siguiente al valor h. Si estamos trabajando con n, un número natural, el valor siguiente será n igual a h más 1. Es decir, cuando n es igual a h más 1, tendremos 3 elevado a la 2 por h más 1, todo más 7, deberá ser igual a 8k2, ya que lo que se plantea en la tesis es que la expresión 3 elevado a la 2 por h más 1 más 7 es divisible entre 8. Una vez que hemos realizado estos 3 pasos previos a la demostración de la inducción, podemos partir y realizar la demostración. Para realizar la demostración, en este caso, partiremos de la expresión que es la tesis, es decir, cuando n es igual a h más 1. Haremos uso de la tesis y, dado que la hipótesis es un planteamiento que damos por verdadero para demostrar nuestra tesis, haremos uso de la hipótesis
para factorizar el factor 8 en el desarrollo de la suma 3 elevado a la 2 por h más 1 más 7 igual a 3 elevado a la 2h más 2, realizando la distributividad del 2 respecto a la suma h más 1. Luego, 3 elevado a la 2h más 2 por leyes de exponentes es igual a 3 elevado a la 2h por 3 elevado al cuadrado. Así bien, tenemos que 3 elevado al cuadrado es 9, por lo que tendremos 9 por 3 a la 2h más 7. Ahora bien, 9 por 3 elevado a la 2h es lo mismo que decir 9 veces 3 elevado a la 2h. Y 9 por 3 elevado a la 2h se puede separar en una suma de factores que tengan 3 a la 2h, es decir, 9 por 3 a la 2h puede ser 6 por 3 a la 2h más 3 por 3 a la 2h. O también 9 por 3 a la 2h puede ser 8 por 3 a la 2h más 3 a la 2h. Ahora bien, una vez que hemos descompuesto 9 por 3 a la 2h como 8 por 3 a la 2h más 3 a la 2h, tenemos que 3 elevado a la 2h más 7 es una expresión conocida, es una expresión que tenemos en la hipótesis. 3 elevado a la 2h más 7 no es nada más que 8 veces k1, donde k1 es un número entero. Es decir, podemos reemplazar la suma 3 elevado a la 2h más 7 como 8 veces k1. Ahora bien que estamos reemplazando 3 elevado a la 2h más 7 con la hipótesis que tenemos de que 3 elevado a la 2h más 7 será 8 por algún entero al que hemos llamado k1, tenemos la expresión 8 por 3 a la 2h más 8 veces k1. Ahora bien, de la expresión 8 por 3 a la 2h más 8k1 se puede factorizar el 8 y tenemos 8 por 3 elevado a la 2h más k1. Ahora bien, hasta aquí lo que hemos realizado ha sido la utilización de la tesis en la que la expresión 3 elevado a la 2n más 7 adopta el valor de n igual a h más 1 y a partir de esa tesis hemos utilizado como sustento la hipótesis en la que n es igual a h, es decir, en la que 3 elevado a la 2h más 7 será igual a 8 por algún factor k1, utilizando esa expresión para hacer el reemplace de 8 veces k1, hemos logrado extraer de la expresión de arriba, en la demostración del miembro izquierdo de arriba, hemos logrado extraer el 8. Y tenemos que 8 por 3 elevado a la 2h más k1, lo que está dentro de los paréntesis es al fin y al cabo un factor k que, bueno, no tiene mayor relevancia. Lo importante hasta este punto es que hemos logrado extraer el 8 de la expresión de la tesis en la que teníamos 3 por 3 elevado a la 2 por h más 1 más 7. Entonces lo que tendremos finalmente será 8 veces algún factor k, que será un k que pertenezca a los enteros. Y al final lo que hemos logrado demostrar es que la expresión 3 elevado a la 2 por h más 1 más 7 siempre será igual a 8 por algún número k, que es el factor de igualación para llegar a 3 elevado a la 2h más 1 más 7. Es decir, hemos logrado factorizar el 8 y con esto comprobar la divisibilidad de la expresión de la izquierda con respecto al 8. Finalmente, con esto termina el ejercicio y esto es lo que se quería demostrar. Bien, en el segundo ejercicio se nos pide demostrar que para todo n que pertenezca a los naturales se cumple que la expresión 3 elevado a la 2n más 1 más 2 elevado a la n más 2 es divisible entre 7. Bueno, nuevamente
seguimos o hacemos uso de los tres pasos previos a la demostración, partiendo de n igual a 1, es decir, verificando que la expresión es verdadera para el menor valor admisible dentro del conjunto de inducción. Para n igual a 1 tenemos 3 elevado a la 2 por 1 más 1 más 2 elevado a la 1 más 2 será igual a 7k. Y eso en el miembro izquierdo desarrollando tendremos 3 elevado al cubo más 2 elevado al cubo igual a 7k. 3 al cubo es 27, 2 al cubo es 8, 27 más 8 es 35 y 35 es igual a 7k. Si 35 es igual a 7k, ¿qué valor de k que sea entero me cumple esta igualdad? Pues el valor de k igual a 5. Cuando k es igual a 5 se cumple que 35 es igual a 7k. Ahora bien, el valor de k que acabamos de hallar es un número entero, por lo cual la divisibilidad de la expresión 3 a la 2n más 1 más 2 elevado a la n más 2 entre 7 se cumple. La divisibilidad es verdadera cuando n es igual a 1. Ahora que hemos realizado el primer paso de la verificación con el menor valor del conjunto de inducción, debemos formular la hipótesis como paso 2, es decir, cuando n es igual a algún valor arbitrario, plantear la expresión que se tornaría en ese caso. El valor arbitrario que le vamos a asignar a n va a ser h. Entonces, cuando n es igual a h, se cumplirá que, bien, formulando la hipótesis, tenemos que n es igual a h. Entonces, cuando n es igual a h, se cumplirá que 3 elevado a la 2 por h más 1 más 2 elevado a la h más 2 será igual a 7k1, donde k1 es un valor arbitrario entero. Lo importante es que la expresión de la izquierda, la suma 3 elevado a la 2h más tantos, es factorizable de esa expresión el 7, es decir, 7k1. Ahora en la tesis debo plantearme la expresión para el valor siguiente al valor arbitrario que había tomado, es decir, para el valor arbitrario que había tomado, que es n igual a h, el valor próximo es n igual a h más 1. Cuando n es igual a h más 1 se cumplirá que 3 elevado a la 2 por h más 1 más 2 elevado a la h más 1 más 2 será igual a 7k2, donde k2 nuevamente es un valor entero. Una vez que he realizado los tres pasos previos a la demostración, procedo a partir de la tesis que demostraré haciendo uso o sustento de la hipótesis, es decir, parto de n igual a h más 1, la expresión 3 elevado a la 2 por h más 1 más 2 elevado a la h más 1 más 2, y a partir de ahí haré uso del sustento que he planteado en la hipótesis, es decir, cuando n igual a h, se cumplirá que 3 elevado a la 2h más 1 más 2 elevado a la h más 2 es igual a 7 veces k1. Desarrollando el exponente de 3 elevado a la 2 por h más 1, tengo 3 elevado a la 2h más 2 más 1. Desarrollando el exponente de 2 elevado a la h más 1 más 2, tengo 2 elevado a la h más 3. Ahora, 3 elevado a la 2h más 2 más 1 es 3 elevado a la 2h más 3, lo cual es igual a 3 elevado a la 2h por 3 elevado a la 3, es decir, 3 al cubo. Una vez que tengo 3 elevado a la 2h más 3 más 2 elevado a la h más 3, puedo expresar 3 elevado a la 2h más 3 se expresa también como 3 elevado a la 2h más 1 más 2. Y 2 elevado a la h más 3 se expresa como 2 elevado a la h más 2 más 1. Aplicando leyes de exponentes, tengo que 2 elevado a la h más 2 más 1 es igual a 2 elevado a la h más 2 por 2 elevado a la 1. Y 3 elevado a la 2h más 1 más 2 es igual a 3 elevado a la 2h más 1 por 3 elevado al cuadrado. Ahora bien, 3 elevado al cuadrado es 9 y 2 elevado a la 1 es simplemente 2. Ahora bien, 9 veces 3 elevado a la 2h más 1 se puede separar ¿cómo? Bueno, se puede separar como 7
3 elevado a la 2h más 1 más 2 por 3 elevado a la 2h más 1. Una vez que he realizado la separación de 9 por 3 elevado a la 2h más 1 como 7 por 3 elevado a la 2h más 1 más 2 por 3 elevado a la 2h más 1, observo lo siguiente. En la suma de 2 por 3 elevado a la 2h más 1 más 2 por 2 elevado a la h más 2 es factorizable el 2, entonces factorizo el 2. Ahora bien, una vez que he factorizado el 2, dentro del paréntesis tengo 3 elevado a la 2h más 1 más 2 elevado a la h más 2. Pero esa expresión dentro del paréntesis no es nada más que 7K1, de acuerdo a la hipótesis que me he planteado utilizar como sustento o como base. Es decir, 3 elevado a la 2h más 1 más 2 elevado a la h más 2 es igual a 7K1, si observan la parte izquierda de la pizarra. Entonces tendré 7 por 3 elevado a la 2h más 1 más 2 veces 7K1. Una vez que he realizado el reemplace de esa expresión, observo que tanto el sumando 7 por 3 elevado a la 2h más 1 como 2 por 7K1 incluyen al 7, es decir, se puede factorizar 7 de esa suma. Factorizando 7 de esa suma tengo 7 por 3 elevado a la 2h más 1 más 2K1. Luego, una vez que he realizado la factorización del 7, lo que tengo simplemente es que la expresión de la esquina superior izquierda de la demostración es igual a la expresión de la esquina inferior derecha, es decir, 3 elevado a la 2h más 1 más 2 elevado a la h más 1 más 2 es igual a 7 veces 3 elevado a la 2h más 1 más 2K1, lo que a fin de cuentas que está dentro del paréntesis al lado derecho del 7 es simplemente un factor al que se va a llamar K. Genéricamente va a ser un valor K. Lo importante es que he factorizado el 7. Entonces tendré... Y esto es lo que se quería demostrar en un principio, con lo que queda resuelto el segundo ejercicio. Bien, continuando con los ejercicios de inducción, el ejercicio 3 nos pide demostrar que para todo n que pertenezca a los naturales, la expresión n al cubo menos n es divisible entre 3. Para realizar la resolución de este ejercicio, primero realizamos los 3 pasos previos a la demostración y luego continuamos con la demostración. El paso 1, verificar que esta igualdad de divisibilidad entre 3 se verifica o se cumple para el menor valor admisible dentro del conjunto de inducción, es decir, para n igual a 1. Cuando n es igual a 1 tenemos que n al cubo menos n es 1 al cubo menos 1. Si esta expresión es divisible entre 3, entonces la expresión debe poder representarse como 3 por k. 1 al cubo menos 1 igual a 3k. 1 al cubo es igual a 1 y tenemos 1 menos 1 igual a 3k. 1 menos 1 es 0. 0 deberá ser igual a 3 por algún factor k que me verifique esta igualdad. Despejando k tenemos que k será igual a 0, pues el único número que multiplicado por 3 me da 0 es 0. Entonces, siendo k igual a 0, se cumple la restricción de que k debe ser algún valor que pertenezca a los números enteros, es decir, k pertenece a z, al conjunto de números enteros. Entonces, para n igual a 1 se verifica y es verdadero que la expresión n al cubo menos n es divisible entre 3. Dado que hemos verificado la existencia de algún k entero que cumpla con la restricción de acuerdo a este criterio de divisibilidad. Bien, como segundo paso debemos formular la hipótesis inductiva. En la hipótesis inductiva se reemplaza el valor de n con algún valor arbitrario
que vaya a llamarse h. En este caso, para n igual a h, se cumplirá que n al cubo menos n debe ser divisible entre 3 cuando n es igual a h. Es decir, cuando n es igual a h, se cumplirá que h al cubo menos h será igual a 3k1, donde k1 es algún factor que pertenece a los números enteros, es decir, k1 pertenece a z. Esta es mi hipótesis inductiva. Ahora, como paso 3 previo a la demostración, debo formular la tesis inductiva. En la tesis inductiva se adopta para valor de n al valor más próximo a h, es decir, al número natural sucesivo a h. El número natural sucesivo a h será h más 1. Entonces, cuando n es igual a h más 1, se cumplirá que h más 1 al cubo menos h más 1 debe ser igual a 3k2, donde k2 nuevamente es un factor que pertenece, que es un número que pertenece al conjunto de los enteros, es decir, k2 pertenece a z. Habiendo ya verificado la expresión para el menor valor del conjunto de inducción en el paso 1, habiendo formulado la hipótesis inductiva en el paso 2 y habiendo formulado esta tesis inductiva en este último paso 3, procedo a realizar la demostración formal. Para realizar la demostración formal, voy a empezar por el desarrollo de la tesis inductiva en su miembro izquierdo de la igualdad, es decir, h más 1 al cubo menos h más 1. Partiendo de esta tesis inductiva, voy a utilizar la hipótesis inductiva como sustento de validación, y este sustento de validación me permitirá extraer el factor para el valor que se trata de demostrar la divisibilidad. Bueno, nuevamente, partiendo de la tesis inductiva, tenemos h más 1 al cubo menos h más 1 igual a... Pues desarrollando la suma de h más 1 al cubo, tenemos cubo del primero más el triple producto del cuadrado del primero por el segundo, más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado, más el cubo del segundo. Es decir, una vez desarrollado el cuatrinomio cubo, procedo a realizar la simplificación de la expresión h cubo más 3h cuadrado por 1 más 3h por 1 al cuadrado más 1 menos h más 1. Entonces se tiene h al cubo más 3h cuadrado más 3h más 1 menos h menos 1, más 1 con menos 1 se van, y tenemos finalmente h al cubo más 3h cuadrado más 2h. 2h sale de la suma con más 3h menos h. Luego, una vez que tenemos h cubo más 3h cuadrado más 2h, se puede realizar la conmutación de los sumandos 3h cuadrado y 2h, es decir, podemos representar esa expresión en términos de h como h al cubo más 2h más 3h cuadrado. Una vez realizada esa conmutación de los sumandos, podemos realizar lo siguiente. El término 2h se puede representar de distintas formas. 2h es igual a h más h. 2h también se puede representar como menos h más 3h. Es decir, el 2h lo podemos separar en dos términos que en suma me da 2h. Más 2h lo vamos a representar como menos h más 3h. Bien, y una vez realizada la separación del término 2h como una suma de términos de h, podemos realizar lo siguiente. Tenemos en los dos primeros términos de la expresión algebraica h al cubo menos h. Pero h al cubo menos h, de acuerdo a nuestra hipótesis inductiva, no es nada más que 3k1. Es decir, h al cubo menos h es igual a 3k1, por lo que se realiza el reemplace de esos dos términos con la expresión 3k1. Después de haber reemplazado la expresión h al cubo menos h con 3k1,
observamos que los tres términos de la expresión tienen como coeficiente al 3. Si bien los tres términos de la expresión tienen como coeficiente a 3, podemos realizar la factorización de 3, es decir, que tendremos 3 por k1 más h cuadrado. Y una vez bien factorizado el 3 de la expresión, tenemos 3 por k1 más h cuadrado, lo que es igual a 3 por algún factor k, ya que la suma de k1 más h cuadrado a fin de cuentas sigue siendo un valor entero que pertenece al conjunto de números enteros. Y a fin de cuentas, 3 por k1 más h cuadrado es simplemente 3k. Con lo que h más 1 al cubo menos h más 1 será representable siempre como 3 por algún número entero que es k. Entonces h más 1 al cubo menos h más 1 siempre será igual a 3k, independientemente del valor que asuma h. Y con ese último con la última igualación, queda demostrado lo que se quería demostrar. Con esto queda completo este ejercicio 3 de inducción. Bien, el cuarto ejercicio nos dice: demuestre que para todo n que pertenezca a los naturales, la expresión 3 elevado a la 2n más 2 más 2 a la 6n más 1 es divisible entre 11. Previa demostración, es decir, antes de realizar la demostración, debemos realizar los tres pasos que corresponden al ejercicio de inducción. Paso número 1, verificar que la expresión es verdadera para el menor valor admisible dentro del conjunto de inducción. El menor valor admisible dentro de los naturales será el número 1. Cuando n es igual a 1, se cumplirá que 3 elevado a la 2 por 1 más 2 sumado con 2 elevado a la 6 por 1 más 1 será igual a 11k. 3 elevado a la 2 por 1 más 2 es 3 a la cuarta y 2 elevado a la 6 por 1 más 1 es 2 a la séptima. 3 a la cuarta es 81, 2 a la séptima es 128. 81 más 128 es 209 y 209 debe poder expresarse como 11 por algún factor k, tal que k sea un número entero. Haciendo el despeje, tenemos que k es igual a 19. 19, pues evidentemente es un número entero. Al ser 19 un número entero, hemos hallado el valor de k que satisface la igualdad. 209 igual a 11k. Siendo este valor de k un número entero, entonces se verifica la veracidad de la expresión 3 elevado a la 2n más 2 más 6 elevado más 2 elevado a la 6n más 1 es divisible entre 11 cuando n es igual a 1. Ahora debemos formular la hipótesis inductiva. En la hipótesis inductiva adoptaremos un valor arbitrario para n. A este valor arbitrario de n lo llamaremos h. Es decir, cuando n sea igual a h, se deberá cumplir que 3 elevado a la 2h más 2 sumado con 2 elevado a la 6h más 1 deberá ser divisible entre 11. Es decir, bien, entonces, una vez formulada la hipótesis inductiva, debemos formular la tesis de inducción. En esta tesis inductiva debemos reemplazar el valor de n con el valor más próximo al valor arbitrario que habíamos escogido. Si el valor arbitrario que habíamos escogido era n igual a h, el valor arbitrario más próximo, que sea número natural, será el valor sucesivo, es decir, n igual a h más 1. Cuando n es igual a h más 1, se cumplirá que 3 elevado a la 2 por h más 1 más 2 elevado a la 6 por h más 1 más 1 deberá ser igual a 11k2. Una vez realizados los tres pasos previos a la demostración, procedo a empezar la demostración partiendo de la tesis inductiva para hacer uso de la hipótesis como sustento o como base para llegar a demostrar lo que me he propuesto. Es decir, partiendo de la tesis inductiva tenemos 3 elevado a la 2 por h más 1 más 2 sumado con 2 elevado a la 6 por h más 1 más 1 es igual a 3 elevado a la 2h más 2 sumado con 2 elevado a la 6h más 6 más 1.
Ahora bien, en la suma de la derecha, en la suma del miembro derecho de la igualdad, yo tengo por leyes de exponentes que 3 elevado a la 2h más 2 es lo mismo que 3 elevado a la 2h más 2 por 3 elevado a la 2. Y 2 elevado a la 6h más 6 más 1 es lo mismo que 2 elevado a la 6h más 1 más 6. Ahora, 3 elevado a la 2h más 2 por 3 al cuadrado es 9 por 3 elevado a la 2h más 2. Y 2 elevado a la 6h más 1 más 6 es lo mismo que 2 elevado a la 6h más 1 por 2 elevado a la 6. 2 elevado a la 6 es 64. Entonces la suma será 9 por 3 elevado a la 2h más 2 más 64 por 2 elevado a la 6h más 1. A partir de la última expresión en la igualdad, tenemos dos sumandos. Un sumando que es 9 por 3 elevado a la 2h más 2 y el otro sumando que es 64 por 2 elevado a la 6h más 1. El artificio matemático a aplicar en este caso es la descomposición de 64 por 2 elevado a la 6h más 1. 64 veces 2 elevado a la 6h más 1 se puede descomponer como 9 veces 2 elevado a la 6h más 1 más 55 veces 2 elevado a la 6h más 1. Es decir, una vez realizada la descomposición de 64 por 2 elevado a la 6h más 1 como 9 por 2 elevado a la 6h más 1 más 55 por 2 elevado a la 6h más 1, observo que tanto 9 por 3 elevado a la 2h más 2 como 9 por 2 elevado a la 6h más 1 tienen como factor común el 9. Entonces es posible factorizar el 9 en los dos primeros sumandos. Una vez factorizado el 9, observo lo siguiente. La suma entre el paréntesis, que es 3 elevado a la 2h más 2 más 2 elevado a la 6h más 1, no es nada más que la hipótesis inductiva que yo me había formulado en el paso 2 previo a la demostración, es decir, cuando n es igual a h. Ahora bien, si la expresión entre paréntesis es mi hipótesis inductiva, es decir, 3 elevado a la 2h más 2 más 2 elevado a la 6h más 1, yo puedo reemplazar en el paréntesis, en lugar de la suma, el valor que, de acuerdo a la hipótesis inductiva, debería asumir esa expresión. Y cuando n es igual a h, se debería cumplir que 3 elevado a la 2h más 2 elevado a la 6h más 1 es igual a 11k1, por lo que tendré 9 por 11k1 más 55 por 2 elevado a la 6h más 1. 9 por 11k1 es 99k1. Y como uno de los últimos pasos observo lo siguiente, tanto el coeficiente 99 como el coeficiente 55 son múltiplos de 11. Por lo que yo puedo factorizar 11 de la suma 99k1 más 55 por 2 elevado a la 6h más 1. Factorizando 11 tendré 11 por 9k1 más 5 por 2 elevado a la 6h más 1. Ahora bien, la expresión dentro del paréntesis 9k1 más 5 por 2 elevado a la 6h más 1 va a ser un valor que siempre va a asumir un valor entero. Entonces, si esta expresión asumirá siempre un valor entero, puedo llamarlo simplemente k. Lo importante hasta este punto es haber factorizado el 11 de la expresión de los sumandos, que eran el 99k1 más 55 por 2 elevado a la 6h más 1. Entonces, en fin, a fin de cuentas tendré 11 por k. Y para terminar, igualando 11k al miembro izquierdo de la igualdad del cual he partido en un principio, que era la tesis inductiva, tengo que
3 elevado a la 2 por h más 1 más 2 sumado con 2 elevado a la 6 por h más 1 más 1 siempre será expresable de la forma 11 por k, independientemente del valor que tome h. Siempre se va a poder factorizar 11 de la expresión. Y con eso queda demostrado lo que se quería demostrar: la divisibilidad de la expresión para todo número natural n mayor o igual a 1. El ejercicio 5 nos dice demostrar que para todo número natural n que pertenezca al conjunto de los naturales, la expresión x a la 2n-1 más y a la 2n-1 es divisible entre x más y. Para realizar la demostración de esta inducción, seguimos los 3 pasos previos a la demostración, que son: paso 1, verificar que esta expresión es válida para el menor valor admisible dentro del conjunto de inducción, es decir, cuando n es igual a 1, se tiene que x elevado a la 2 por 1 menos 1 más y elevado a la 2 por 1 menos 1 deberá ser igual a k por xy, donde k es un polinomio entero en términos de x y y. Ahora bien, en el miembro izquierdo de la igualdad, x a la 2 por 1 menos 1 es simplemente x a la 1, y por y elevado a la 2 por 1 menos 1 es simplemente y a la 1. X a la 1 más y a la 1 debe ser igual a k por x más y. Despejando k en esa expresión, tenemos k es igual a x más y entre x más y. X más y entre x más y pues es simplemente 1. 1 es un polinomio entero que pertenece al conjunto de polinomios en términos de x y y. Se puede realizar la verificación para un elemento siguiente que sea n igual a 2, pero para fines prácticos es suficiente demostrar que se cumple para el menor valor admisible del conjunto de inducción. Luego, para n, cuando n asume un valor arbitrario, debemos proponer la hipótesis inductiva para esta inducción. Es decir, un valor arbitrario al que vamos a denominar h. Cuando n es igual a h, se cumplirá que x elevado a la 2h menos 1 más y elevado a la 2h menos 1 será igual a k1 por el factor x más y, donde k1 es un polinomio entero en términos de x y y. Esta será la hipótesis inductiva formulada. Ahora la tesis inductiva a la que debemos llegar es la siguiente: el valor más próximo para algún n que sea natural, que esté sucesivamente cerca a n igual a h, pues es el valor n igual a h más 1, es el inmediato superior. Ahora, cuando n es igual a h más 1, de acuerdo a la tesis, se debe cumplir también la divisibilidad, que viene expresada por x elevado a la 2 por h más 1 menos 1 más y elevado a la 2 por h más 1 menos 1 deberá ser igual a k2 por x más y, donde k2 es un polinomio entero en términos de x y y. Una vez realizados estos 3 pasos, procedemos a realizar la demostración. Para esta demostración partiremos de la tesis inductiva en la que adoptamos el valor n igual a h más 1. Y haremos uso de la hipótesis inductiva, es decir, cuando n es igual a h. Haremos uso de la hipótesis como sustento o como principio para validar la tesis que formulamos en el paso 3. Partiendo de la tesis tenemos x elevado a la 2 por h más 1 menos 1 más y elevado a la 2 por h más 1 menos 1 es igual a el desarrollo de las potencias de x y y. Es decir, x elevado a la 2h más 2 menos 1 más y elevado a la 2h más 2 menos 1. Luego, x elevado a la 2h más 2 menos 1 es x a la 2h más 1 y elevado a la 2h más 2 menos 1 es y elevado a la 2h más 1.
Ahora, x elevado a la 2h más 1 es x elevado a la 2h por x. Y elevado a la 2h más 1 es y elevado a la 2h por y. Ahora lo que se puede hacer es multiplicar y dividir miembro a miembro cada sumando en términos de la variable que se maneja, es decir, x a la 2h por x entre x, más y a la 2h por y entre y. Reagrupando el producto tendremos x a la 2h sobre x por x cuadrado, más y a la 2h sobre y por y al cuadrado. X a la 2h sobre x es x a la 2h menos 1 y y a la 2h sobre y es y a la 2h menos 1. En la expresión x a la 2h menos 1 por x al cuadrado más y a la 2h menos 1 por y al cuadrado, ahora se procede a realizar un artificio matemático. El artificio matemático va a ser sumar y restar en la expresión que tenemos un término algebraico que nos proporcione la factorizabilidad de la expresión de la hipótesis. El término que voy a sumar y restar de la igualdad es el término x al cuadrado por y elevado a la 2h menos 1. Sumando y restando este miembro en la igualdad, en el lado derecho tengo lo siguiente. Puedo agrupar x elevado a la 2h menos 1 por x al cuadrado más x al cuadrado por y elevado a la 2h menos 1 y agrupar y elevado a la 2h menos 1 por y cuadrado con menos x al cuadrado por y elevado a la 2h menos 1. Realizando la reagrupación de los términos tenemos x elevado a la 2h menos 1 por x al cuadrado más x al cuadrado por y elevado a la 2h menos 1 más y elevado a la 2h menos 1 por y cuadrado menos x al cuadrado por y elevado a la 2h menos 1. De los dos primeros sumandos puedo factorizar el término común que es x cuadrado y de los dos segundos sumandos puedo factorizar el término común que es y elevado a la 2h menos 1. Ahora bien, el factor que multiplica a x cuadrado es x elevado a la 2h menos 1 menos y elevado. Ahora bien, el factor que multiplica a x cuadrado es x elevado a la 2h menos 1 más y elevado a la 2h menos 1. Pero esa expresión no es nada más que la hipótesis inductiva que habíamos formulado en el paso 2 previo a la demostración, es decir, cuando n era igual a h. Siendo esa expresión x elevado a la 2h menos 1 más y elevado a la 2h menos 1 igual a k1 por x más y, donde k1 es un polinomio entero en términos de x y y. Puedo hacer ese reemplace. Y por otra parte, y cuadrado menos x cuadrado puede factorizársele el signo negativo. Factorizándole el signo negativo tendríamos x cuadrado menos y cuadrado por menos 1. Y ese menos 1 sale a restar al término y elevado a la 2h menos 1. Y entonces tenemos en la última expresión, en el sumando menos y elevado a la 2h menos 1 por x cuadrado menos y cuadrado, x cuadrado menos y cuadrado se puede expresar como una diferencia de cuadrados, que sería x más y por x menos y. Entonces tenemos, y en la última expresión desarrollada, tengo el factor x más y en ambos sumandos, por lo que nuevamente, y como último paso, se puede factorizar x más y. Y tenemos en última instancia x más y por x por el polinomio entero k1 que está en términos de x, y menos y elevado a la 2h más menos 1 por x menos y. Lo importante hasta este punto es que hemos factorizado x menos y. Recordemos que en el miembro izquierdo de la igualdad teníamos
a la tesis inductiva, que era x elevado a la 2 por h más 1 menos 1 más y elevado a la 2 por h más 1 menos 1 igual a todo el desarrollo que acabamos de realizar. Entonces hemos llegado a factorizar x más y de la expresión anteriormente mencionada independientemente del valor que asuma h, es decir, que esta expresión se verifica su divisibilidad entre x más y para cualquier valor que asuma n, que sea un número natural. Siendo factorizable el polinomio x más y de la expresión a la izquierda, pues el factor x por k1 menos y elevado a la 2h menos 1 por x menos y se vuelve un polinomio en términos de xy, un polinomio entero al que se llama k. K pertenece al conjunto de polinomios enteros en términos de xy. Hasta aquí llega la demostración y con eso queda estrictamente demostrado lo que se pretendía demostrar.